Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este 12º encuentro de este ciclo de debates para el desarrollo en nuestra Escuela de Formación Política. Repasábamos recién nuevamente las imágenes de los grandes expositores que estuvimos teniendo y la verdad es que me pone muy contento que hayamos podido convocar a tan interesantes figuras. Y la verdad es que hoy no nos quisimos quedar atrás y nos animamos a invitar a otra expositora de primer nivel, Graciela Fernández Mejide. Si bien es una figura a la que todos conocemos, quiero contarles que es presidenta del Club Político Argentino, fue secretaria de la CONADEP, senadora nacional, diputada nacional tanto por la provincia de Buenos Aires como por la ciudad, candidata a gobernadora y ministra de Desarrollo Social, entre otros cargos relevantes. Además, es una reconocida activista de derechos humanos y quiero obviamente agradecerle profundamente la presencia a Graciela y recordarles a todos que pueden enviar sus preguntas para ella por el chat. Le voy a pasar la palabra a Lucas Delfino, ideólogo de este espacio. Lucas, ya te está escuchando Graciela Fernández Mejide. Gracias, Santi. Buenas tardes a todos. Nuevamente, disculpas por la semana pasada que se suspendió, que teníamos a la senadora Gladys González y Guadalupe Tagliaferri. Fue una semana movida en el Senado, donde entró la ley de manera medio intempestiva y por eso a último momento se tuvo que suspender. La verdad que hoy es un orgullo, un placer que Graciela participe. Son de las personas, de los dirigentes que uno está haciendo zapping y yo por lo menos siempre me quedo escuchando, siempre hay una lúcida reflexión, realmente que da gusto, así que poder tenerla con nosotros y poder tener este espacio de charla. Graciela, muchísimas gracias, buenas tardes y gracias por venir. Buenas tardes, Lucas, y gracias, Santiago. Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes, un placer. Y vamos a ver de qué charlamos. Seguramente Sí, que no será de recetas de cocina. La verdad que hay tantos temas para charlar, para saber tu mirada. Recién algunos estábamos charlando en el momento que hacíamos la previa, pero hoy es indudable que todos nos sorprendimos para bien o quedamos con la noticia del día, con el planteo de la Corte que da lugar a la no remoción de los jueces, al per saltum. ¿Cuál es tu referencia a lo que sucedió hoy y en general al momento que está pasando la Argentina, pero digo de una mirada más institucional, republicana? ¿Cuál es tu mirada al respecto? En realidad, la pregunta sería, ¿por qué tanto alivio y por qué este festejo? ¿Por qué celebramos una acordada en la Corte? Normalmente, cuando la Corte hace una acordada, yo diría que el 98% de la sociedad ni se entera. Ahora, explíquenme por qué una parte chica, recordemos, no va a ser toda la sociedad, estuvo hasta manifestando, en algún caso incorrectamente para mi gusto, presionando a Lorenzetti en Rafaela, pero necesitó salir a la calle, pedir y demás, por una acordada, que si vos le preguntás a la mayor parte de la gente qué es una acordada de la Corte, no tiene la más mínima idea. Acuerdo es, ¿no? Y se acabó. Yo no soy un especialista, obviamente, ustedes ya lo saben, pero lo que me llama la atención es que el tema en que la tensión política se puso al rojo vivo en un momento en que estamos padeciendo todavía el tema de la pandemia, en que el tema económico realmente ya es mucha preocupación para todos, tanto para los inversionistas, empresarios o lo que fuere, como para la gente común que tiene temor de perder el empleo o que no le aumenta y siente que encima aumentó la inflación. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué la preocupación por la justicia? Y acá, por lo pronto, no hago más que poner la oreja en aquellas consignas que se dicen. La gente no quiere que se la lleven por delante en el tema de la justicia, pero por sobre todas las cosas, porque parece que tomó conciencia de lo que cuesta la corrupción. Digo parece porque lo digo con mucho cuidado, nunca canto victoria. Creo que hay un hartazgo ya
de que gente que tiene, de las cuales hay sospechas más que fundadas, pero en todo caso hay juicios abiertos, procesos comenzados, testimonios, una cantidad de arrepentidos que llenaron cuadernos con sus arrepentimientos, etcétera, que te están diciendo aquí la corrupción fue una parte del sistema del gobierno. Es decir, fue la cleptocracia. Hasta no hace mucho tiempo, yo me acuerdo de una expresión de roban pero hacen. No sé, ustedes son jóvenes, muy jóvenes, pero a lo mejor hasta lo lleno. Bueno, estos roban pero hacen. Hoy ya creo que la gente se dio cuenta que cuando un gobierno o cuando un grupo desde el gobierno está robando, el Estado le está robando a cada una de las personas que aportan para que el Estado en su parte económica exista. Todos pagamos impuestos, desde los más imperceptibles a ojo vista, como es el IVA, hasta ganancias, los municipales, el ABL, pagamos impuestos. Y con eso se mantiene el Estado y se pagan todos los servicios. Ahora, si eso va a los bolsillos del que gobierna, y eso es lo que indigna. Y yo he visto que últimamente, cortame si es muy largo y no sé, últimamente me han llamado varios Zoom, donde mucha gente de todas las edades, pero jóvenes sobre todo, querían hablar sobre el tema CONADEP, juicio a las juntas, institucionalidad o democratización. Y yo planteé mi propia experiencia en el 83, cuando Malvinas Media y mediante se sale a la democracia otra vez. Y había un líder, que fue el que concitó la mayor cantidad de votos, que había dicho: con respecto a lo que ocurrió, la sociedad no quiere más gobiernos militares. La sociedad quiere investigación, nosotros le ofrecemos investigación sobre el terrorismo de Estado y además la justicia que se pueda. En ese caso, Alfonsín no iba demasiado lejos, tan lejos como después terminó yendo por cuestiones derivadas, pero se proponía que el propio Consejo Superior de las Fuerzas Armadas juzgara. ¿Qué hay de similar para mí con este momento, saltando y poniendo muy en claro la diferencia de lo que significa la gravedad de los crímenes de lesa humanidad a lo que significa el choreo desde el gobierno? Para decirlo con toda claridad, poniendo eso en diferencia bien marcada, ojalá la sociedad haya dicho: no quiero más que me roben y que no me devuelvan nada por lo que pago o lo suficiente por lo que pago desde el Estado. Si esto fuera así, yo interpretaría que la Corte, con su acordada de hoy, que no es más que un primer paso, que es reconocer el derecho de los tres abogados a utilizar el per saltum, que es una forma de acortar tiempos. Pero el propio Rosenkranz, por lo menos en su dictamen, yo no lo leí todos los dictámenes, leí el de Rosenkranz. Entre las cosas y los motivos que da para justificar su voto, hace mención, sin mencionar, a lo que pasó con el procurador Sosa en Río Gallego, en Santa Cruz. Y entonces dice, para que no pase tanto tiempo que después no sirva para nada, no dice eso, pero más o menos. Es decir, hay que apurarse en dar estos dictámenes. Después veremos, una vez reunidos la Corte, que votaron exactamente igual los 5, y eso me parece muy bueno, muy fuerte, y determinarán si corresponde lo que demandan los tres abogados o no,
pero en principio los escuchan. Les dan el derecho a ser escuchados y a tomar en cuenta su propio derecho por haber sido designados en su momento. Si fuera cierto lo que yo siento de la similitud de épocas, salvando la distancia del delito, del tipo de delito, ¿no? Habría habido un cambio importante en nuestra sociedad, que fue bastante tolerante con los gobiernos corruptos, desgraciadamente. Ahí totalmente sumo dos cosas, que Dale. en las últimas encuestas que se ven es increíble en el contexto de la pandemia y la cuarentena bastante extendida que estamos viendo en nuestro país. La principal preocupación mayoritariamente de la gente en toda la Argentina es la corrupción. No es la economía, no es la cuestión sanitaria, no es la inseguridad, es la corrupción. Como bien marcabas vos, Graciela, marca un cambio importante de paradigma para lo que es la sociedad argentina en el último tiempo. Y recién me llegó en la línea Rosenkrantz que vos planteabas, manifestó: esta intervención es el único remedio para evitar el daño a las instituciones de la República, digo, tomando una fuerte posición de lo que consideraba de que se estaba haciendo y se estaba llevando adelante. Graciela, y más allá de esto, ¿cómo ves al gobierno en general? ¿Cómo ves, hace 10 meses que asumió este gobierno y uno ve que no tiene confianza en la ciudadanía mayoritariamente, que se gastó el capital político, que plantea todo nuevo gobierno? Falta mucho tiempo para una elección y la verdad una situación desde lo económico, lo sanitario, lo político bastante complejo. ¿Cuál es tu mirada al respecto? No es muy diferente de la tuya. Yo podría hacer palabras más, palabras menos, la misma descripción. Y te digo, Lucas, me preocupa muchísimo. Ahora, al mismo tiempo y en espejo, me preocupa la situación de la oposición. Voy a rescatar lo que veo bien. Y lo que veo bien es que a pesar de una derrota, que no fue catástrofe por suerte, se mantiene unida. Y eso está bien. Si yo estuviera en este momento discutiendo al interior de la oposición, cosa que no estoy, no pertenezco a ninguno de los partidos políticos que están ahí, en esa coalición yo estaría diciendo, por favor, no discutamos ahora candidaturas. Veamos qué presentamos a la gente como para que después de semejante esfuerzo, tanta manifestación, tanta angustia, tanta incertidumbre, pueda vislumbrar que hay una alternativa. Porque si fuera cierto lo que vos decís, y creo que sí, que el deterioro ha sido muy rápido en este gobierno, y lo es en las dos figuras, tanto en el caso de Alberto Fernández, el presidente, como también en la vicepresidente. Es más, creo que el deterioro de la figura de ella cae sobre la de él, es como que se sumara, ¿no? Y encima él se apoya sobre eso, por lo tanto, esa es, digamos, la demanda más fuerte para mí, está la oposición armando planes, trabajando sus técnicos para prepararse. ¿Qué hace una vez, ahora para las próximas elecciones? Porque no es solamente discutir las candidaturas, que sí la van a discutir, es propio, yo no soy ingenua, hice política, lo sé, se discuten. El asunto es, además, con qué propuestas, qué temas va a tocar que son neurálgicos y va a desarrollar. ¿Qué piensa hacer la oposición para sacar más votos de los que sacó, muchos más votos, porque no va a alcanzar? Los diputados, por ejemplo, de Todos Juntos por el Cambio, van a cambiar en mayor cantidad que los del Frente para Todos. Y hoy por hoy son freno
el tener mayoría hoy es freno. ¿Están viendo esa circunstancia? Eso yo, la verdad que lo ignoro, a lo mejor sí, seguramente sí, pero creo que es urgente que la oposición, ahí vi que aparecía alguien que decía, la oposición está trabajando. Va a tener que trabajar más. Perdonen que sea tan exigente. Graciela, y ahí hay todo un debate por parte de la sociedad y también parte de la política. Vos viste que un ala de Juntos por el Cambio es un poco más radicalizada y la otra se plantea como más dialoguista. Vos has sido una generadora de diálogo constante a lo largo de tu vida y tratar de generar consensos, pero la verdad que hay veces que uno ve la gravedad que atraviesa la Argentina y cómo desde el gobierno redoblan y no hay reglas de juego y no hay instituciones, que es difícil, hay muchas veces mantener estos puentes y este diálogo. ¿Cuál es tu mirada de la grieta y qué postura debería tomar la oposición? Yo creo que la oposición lo que debería hacer, por lo pronto, que haya matices adentro de una coalición, a mí no me llama la atención, y que haya unos que quieran ir más fuerte y otros más lentos, tampoco en tanto y en cuanto eso no signifique rupturas. Porque, a ver, yo te doy experiencia personalísima. Durante la dictadura había 8 organismos. Unos organismos es lo que yo llamo testimoniales, aquellos donde solo estaban las víctimas, sea generalmente familiares sea madres, sea abuelas, sea el grupo de familiares de presos políticos y desaparecidos por causas, de presos y desaparecidos por causas políticas y sociales, que era el nombre del otro organismo. Y organismos más institucionales, como era la Asamblea Permanente, donde yo estaba, donde había gente que no tenía desaparecidos, pero estaba ahí por una cuestión de ética y de vocación de defensa de los derechos humanos. Decidir acciones en conjunto, decidir documentos en conjunto. Quien haya visto a algunos de los más destacados dirigentes de las organizaciones tradicionales, se puede imaginar que no era fácil. No son tan diferentes de lo que eran. Sin embargo, lo que existía era la convicción de que si alguien se salía, perdíamos todos. Y yo estoy segura que en una discusión política lo que importa es, para que el otro se quede, yo algo tengo que ceder. No hay otra. Negociar en política es eso. Tratar, y no solamente ya entre ustedes, sino cómo agrandan. ¿Qué va a pasar con buscar ese sector independiente de la sociedad que no engancha su voto para siempre en ninguna formación? ¿Cómo van a hacer para darle un espacio y estar juntos con las características que tengan? El peronismo que no es kirchnerista, lo que fue el peronismo federal, o una parte del peronismo federal. ¿Cómo recuperan gente como Margarita, López Murphy? Y yo sé que son distintos, bien distintos, que tienen matices ideológicos inclusive. Ahora, en tanto sean democráticos, decentes y apegados a la institucionalidad, yo diría, estos no pueden no estar acá. Totalmente. A Margarita la tuvimos a la escuela hace un mes y medio. Lo vi en el aviso. Estuvo participando, estuvo muy interesante también. Graciela, y mencionaste cómo se fue socavando la imagen del presidente, la vicepresidenta, y hay un tema que es la madre de todas las batallas. Vos fuiste candidato a gobernadora, sos oriunda de Avellaneda,
y la verdad que es muy preocupante la conducción de la provincia de Buenos Aires, porque vemos toma de tierras, sublevación de la policía, intendentes que van para un lado y el gobierno provincial para el otro, una cuestión sanitaria, aparecen una enorme cantidad de muertos que tenían mal contados aparentemente, y ahora vemos de manera muy extraña cómo se mantiene el número de contagiados e infectados en los últimos 2 o 3 semanas, se mantiene constante. ¿Cómo estás viendo la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo estás viendo el futuro? Y si querés contarnos un poquito tu experiencia de candidata a gobernadora, porque me imagino que ha sido también muy ardua. Siempre la provincia de Buenos Aires ha sido de una magnitud política realmente desproporcionada para lo que es el resto de la Argentina, ¿no? Sí, yo, bueno, perdí por pocos puntos, pero perdí. Nunca supe si ponerme muy triste o alegrarme, honestamente. En la época en que yo disputaba la provincia de Buenos Aires, venía de haber ganado en el 97, que ese es otro fenómeno que te muestra que hay un voto en la provincia de Buenos Aires que es peronista, que puede volver a votar peronismo, pero circunstancialmente y por cuestiones éticas puede votar distinto. Ese fue el voto que le permitió a Alfonsín ganar la provincia. Si hubieran calculado que, si Alfonsín y los suyos hubieran calculado que ganaban la provincia de Buenos Aires, seguramente que hubiera ido ahí Pugliese o algún otro, no Armendáriz, ¿no es cierto? Creo que la provincia de Buenos Aires encima, cuando yo la disputaba, mi mayor problema, mi mayor preocupación era la policía, que era, por entonces, era considerado un ejército, no te cuento ahora. Ahora yo no sé si no es el doble. Y no existía el cuarto cordón. Es decir, nosotros trabajábamos con 3 cordones. El cordón más cercano votaba como la ciudad. El segundo cordón, por lo menos en algunas zonas, había que pelearlo con el peronismo. El tercer cordón era durísimo, durísimo. Sin embargo, ganamos en el 97. No pudimos hacerlo en el 99, primero porque Rucauf hizo una alianza con Cavallo en ese momento, pero además porque creo que no tuvieron confianza en una mujer, empezando por los propios radicales, que en el interior más de 200.000 radicales cortaron, votaron por Rucauf y la lista nuestra en diputados. Pero no existía el narcotráfico. Y si existía, existía en una medida que no tenía las implicancias político-policiales que tiene hoy. Era una lucha menos para mí. En el caso de qué está pasando hoy con la provincia de Buenos Aires, yo te diría, han puesto ahí a un candidato que ganó las elecciones porque tenía a la dueña del territorio detrás, que era Cristina, pero que la verdad no tenía ninguna experiencia política seria y mucho menos de gobernador. Mucho menos. Encima tienen una característica que yo siempre comparo con el gobierno de Menem, y digo, Menem tenía una gran habilidad para, además de política, pero para rodearse de la gente que más sabía. Estos parece que les molestaran los que saben. Da la sensación de que tener asesores que les exijan pensar más, los ponen nerviosos. Lo primero que uno tiene que aprender, y si esto es escuela de gobierno, es que un gobernante o un político que aspire a hacerlo
tiene que rodearse de los asesores más exigentes, aquellos que no le perdonen una y aguantársela. Porque para eso nadie pretende que uno sepa todo, pero sí que tenga la mejor información posible sobre todo. Acá justo Marcos Alonso en esta línea pregunta cómo fue y cómo viviste esa noche difícil, porque había mucha expectativa en poder ganar la elección. Fue una noche, algunos piensan que se dio vuelta ahí, pues fue por tan poco, digo, más desde lo personal, ¿cómo fue esa vivencia ya hace 20 y pico de años? A pesar de que todas las encuestas nos daban que ganábamos y demás, yo nunca canté victoria hasta que se contó el último voto. Nunca. En eso siempre fui muy cuidadosa. Una anécdota que me hiciste acordar ahora, me hizo acordar Marcos, preguntarme, y es que estaba Pose conmigo, Melchor Pose, y salimos a, no sé, nos preguntaron algo, y él casi dice que íbamos ganando. Yo lo frené en seco y dije, vamos a ver, y qué sé yo, que menos mal, pues si no hubiera sido un papelón. Nos ganaron, y nos ganaron, qué sé yo, nos ganaron bien. Te cambio de tema y después, por ahí volvemos después a la provincia. Y bueno, perdón, Otro, pero la pregunta de Alfonso, ¿quién me hizo? Marcos, de Marcos. Marcos, duele. A nadie le gusta después de semejante batalla perder. Pero bueno, así es la política. Y te da revancha, Graciela. No, a mí no me dio revancha. Bueno, No, me dio... pero mira el reconocimiento, digo, puede ser electoral o no, pero mira el reconocimiento social que has tenido en todos estos años y el lugar que ocupás en la sociedad. Pero no fue por esa derrota. No, pero bueno, pero digo, no solo esa victoria. Te cambio de tema, Graciela, a ver qué opinás. Con respecto que vi en el chat, alguien lo mencionaba, y me parece un tema central en esto para pensar juntos, que hoy está tan discutida la cuestión de la meritocracia, el mérito, el esfuerzo, y que tenemos a un gobierno que constantemente, o un espacio que plantea el igualar para abajo, en lugar de plantear, yo escribí varias notas al respecto, y me parece que es un tema crucial, lo que tenemos que trabajar es en mejorar las oportunidades, los accesos, no en cuestionar y no premiar al que se esfuerza, porque los sectores más desfavorecidos son los que quieren tener esa posibilidad de que el esfuerzo valga la pena y poder romper el status quo en el cual están, o muchas veces están hace décadas su familia. ¿Cuál es tu mirada al respecto y por qué hace esto el gobierno? Porque realmente cuando uno lo hace rasca por ignorante, lo hace por ignorante. Y además porque en serio no distingue cuáles son los problemas del país. Honestamente, son unos improvisados. A ver, si queremos crecimiento en serio y queremos trabajo que sostenga a la gente y vaya reemplazando poquito a poquito, o ojalá fuera muy rápido, a los planes sociales, ¿te cabe alguna duda de que hay que darle un impulso fenomenal a la educación y a la mejor calidad de educación? ¿Para qué es la educación? ¿Qué te exige educarte? Lo primero que te exige educarte es tener la humildad de saber que no sos sabio, lo cual es una herida narcisística ya. Es decir, no sé, y tengo que aprender. Y 1 más 2 son 3. Y eso es un trabajo para un chico, no es un juego, es un trabajo. Le estamos exigiendo bastante a nuestra parte académica, ojalá que pudiéramos exigir más, pero no por el hecho de ser exigentes arbitrariamente, sino porque la vida y la competencia y una sociedad que viene donde se va a estar cambiando de trabajo cada 10 años, porque se va a ser sustituido por una máquina, tal y cual trabajo, exige herramientas de conocimiento y además plasticidad. Por eso te lo da la escuela. El gobierno o el gobernante, ¿qué dice desde el lugar que es el
A ver, un gobernante es el primer magistrado. Y magistrado es magíster, es maestro. Un gobernante, maestro, que te dice que el mérito no construye, está negando su propia vida. ¿De dónde vino la familia Fernández? Seguro que de los barcos, como todos. Mi ex marido acaba de morir, hace 10 días. Tenían casi 94 años. Su hijo, nuestro hijo Martín, hizo un escrito, donde recorría y decía: mi padre era hijo de inmigrantes gallegos que cuando vinieron, la madre trabajaba en una casa de familia, el padre era chofer. Les dieron estudio, fue arquitecto, fue profesor, construyó en la UBA y hace 2 años fue doctor en urbanismo. Dio el último examen a los 92 años. Hace toda la historia. Ahora, su hijo estaba orgulloso, su hijo también es arquitecto, pero podía haber sido cualquier otra cosa, o no serlo, pero estaba orgulloso de un padre y de una familia que empujaron y fueron hacia adelante. Esa fue la Argentina inclusiva. Ahora este señor dice, con tal de ponerse de amigo de Cristina, que tienen esta idea veleidosa de los pobres, ¿qué están haciendo? ¿Pobrismo? ¿Quiere que todo el mundo sea pobre? Sí. Pero ojo, que los pobres se rompen el alma porque sus hijos sean mejores que ellos. La señora que trabaja en mi casa pagó siempre más, siendo su marido portero, para el estudio de su hijo y pagó escuela privada en primaria y en secundaria para que su hijo pudiera estudiar, haciendo un esfuerzo monumental. Igual el otro día lo mencionábamos, hubo una nota en la misma línea de lo que vos planteabas, Graciela, de Levi Yeyati, que decía que el modelo es pobrismo inclusivo. Todos adentro, Bueno. todos un poco más pobres, y planteaba que la antimeritocracia, que hay un concepto que se trata de instalar, es que nadie tiene lo que se merece, por más que te esfuerces, por más que vos te rompas el lomo, hay como una idea que plantea el gobierno, y cuando uno ve lo que sucedió en estos 10 meses, muchos de los temas no tienen nada que ver con la cuarentena ni con la pandemia, cuando uno lo vincula a avances sobre la justicia, lo que sucedió con Vicentín, liberación de presos, la estatización de las telco, cómo se dirigen hacia la prensa y los avances que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Hay momentos muy complejos y que, por lo que uno habla y ve, el mundo lo ve todavía peor de lo que lo vivimos nosotros. La verdad que uno de los temas, con todos los errores que se cometieron, que se pudo avanzar en el gobierno de Macri, los últimos 4 años de Cambiemos, había sido vincularse de una manera más lógica con el mundo, y hoy parece que nos estamos encerrando y abrazando los modelos que fracasaron en todos lados. ¿Cómo pensás que está Argentina y el mundo? Pero a ver, metámosle, Lucas, que el gobierno de Macri no fue la excelencia. En muchas cosas se avanzó y en otras, incluso la parte económica, bueno, fue lo que pasó. Ahora, nos vamos a quedar siempre mirando para atrás. Así como yo les digo, no se queden mirando para atrás lo que hizo Alfonsín con la CONADEP y con el juicio, como no sea para resignificarlo en qué pasa ahora, porque si no, no sirve. Es algo que hicieron otros, listo, se acabó. Sobre eso hay que caminar y resignificar. No hay forma de entrar al futuro si no resignificas todo el tiempo. Y dejas de esconder la cabeza detrás de lo que hizo el otro y la herencia que me dejó. Termínenla con eso.
No se puede vivir echándole la culpa a los demás de lo mal que me va. De ahí que mi mayor preocupación, en serio te digo, y porque al principio yo creí, y de hecho desde el club político hicimos 3 declaraciones y en algún momento alguna de ellas muy acompañado por otras organizaciones, llamando al consenso, llamando al gobierno para la búsqueda de consensos. Honestamente, hasta que no vea otro tipo de gestos, yo perdí las esperanzas. Yo siempre digo que no soy una optimista, soy una escéptica esperanzada. Pero en ese caso perdí las esperanzas. ¿Dónde pongo mi esperanza ahora? En que se construya una oposición que se deje de chusmear la política, que la construya. No alcanza con decir que estos están mal en esto, en aquello y lo demás allá, lo cual es evidente que es así. Muy bien. ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hacemos nosotros? ¿En qué avanzamos? Alfonsín, con quien terminé siendo muy amiga, hasta su muerte, me decía, ay Graciela, acordándose de cuando gobernaba, si vos supieras cuando me iba a la cama y preguntaba, ¿qué hice esta noche? ¿En qué avancé esta noche? Y qué decepcionante cuando me daba cuenta que no había avanzado en nada, porque era tan poco que eso se notaba. Es así, la vida del político que tiene amor por la cosa pública y vocación por la cosa pública es así. Aquel que quiere su ventaja personal exclusivamente, bueno, es otra historia. ¿Eh? Graciela, y en esta línea que comparto con vos, que hay que construir una alternativa superadora, ¿qué dirigentes despiertan tu optimismo de los que hoy están en la oposición o de qué manera debería estructurarse esto? ¿Pensás que necesitamos algún liderazgo más fuerte, una mesa más horizontal? ¿De qué manera se puede construir? Liderazgos fuertes no hay en ningún lado en este momento. Yo no veo liderazgos fuertes en ningún lado. No sé si es mejor o es peor. Lo digo con toda franqueza. A lo mejor eso obliga a la horizontalidad y a que vayan apareciendo. Ahora, si vos me decís si conozco gente joven, valiosa en la política, yo te digo sí. Incluso en muchos diputados, que yo los escucho, de Juntos por el Cambio, y que son realmente brillantes en sus posiciones, es decir, sensatos, lógicos y bien formados. Son cuadros, lo que uno llama un cuadro. Ahora, un cuadro necesita tiempo para desarrollarte y conocer sobre todo. Y Juntos por el Cambio tiene la necesidad, obviamente, de gente muy sensata que construya todo el tiempo, por un lado, propuestas. Ustedes tienen, yo una vez había hablado con gente amiga del radicalismo y del PRO, proponiéndole, ¿por qué no arman una especie de ministerio en la sombra? De gabinete en la sombra. Eso lo hacen los gobiernos parlamentarios. Quien haya visto la serie Borgen es interesante. Pero bueno, es decir, analizar cuáles son los problemas, ponerse delante de la agenda del gobierno y trabajar sobre esos problemas. ¿Qué es lo que va a venir por delante como problemas? Desgraciadamente, el acuerdo sobre la deuda no alcanzó para sostener el entusiasmo en absoluto, rápidamente se evaporó. Eso en buena hora se hizo. Es algo que quien herede lo que siga va a tener que dar cuenta de eso. ¿Están listos para estudiar lo que es la economía, la macroeconomía
y decir, ¿qué hacemos con la macroeconomía? No me pregunten nada de eso a mí, yo de eso no sé nada, pero sé que se puede y que hay grupos de profesionales economistas a quienes yo llamaría incluso por afuera del partido, para que digan, hagan un diagnóstico y por favor tiren 2 o 3 propuestas para empujar. ¿Les interesa el tema educación? Hay que meterse con el tema educación. Y hay que meterse antes, hay que pelearlo desde antes. Tienen que elegir cuál va a ser su tema. ¿Será la institucionalidad? Ojalá esta acordada a lo mejor sirve para apoyarse en esto. En fin, yo puedo, si quieren, con ustedes comentar todas las cosas que este gobierno está haciendo mal, pero me parece que no vamos a ir demasiado lejos, como no nos demos cuenta que esa misma dimensión nos está exigiendo mucho más. Graciela, acá tenemos algunas preguntas. Ya te cansaste de tanta exigencia. No, extraordinario. Para ir pasando también algunas preguntas en línea de las propuestas. Uno de los temas también que ahora surgió como debate, pregunta Tomás de Bedia, los jóvenes que están abandonando el país, o cómo también esta desazón del futuro de la Argentina, que se armó todo un debate al respecto, si tenés alguna opinión, y también, digo, ¿cómo podríamos hacer como oposición para decirle, che, es el momento de quedarse, lucharla más que nunca y revertirlo? ¿Cómo esa desazón puede convertirse? Esto me lo contestó un chico en un Zoom, sin contestármelo, sin alguna pregunta tan directa. Estábamos hablando en general y me preguntaban cómo fue posible que Néstor Kirchner se apropiara del tema de los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo había explicado y demás, y pide un muchacho que tendría más de 22, 23 años, y me dice, Graciela, yo vengo de una familia radical de siempre. Sin embargo, cuando asomé la nariz a la política, ¿sabes qué tenía como alternativa? Tenía el kirchnerismo o la nada. Es decir, no había entusiasmo. Y es cierto, y por eso pudo salir adelante el PRO. Porque al radicalismo lo destrozó la debacle de la Alianza. Fue el partido que más sufrió. Vos me dirás, el Frepaso se dispersó, es cierto, pero tenía 10 años. El radicalismo tenía más de 100. Y ese golpe tan fuerte le impidió reaccionar cuando Kirchner se apropió de los derechos humanos. Bueno, la única forma, ustedes no pueden decirle a los jóvenes quédense, porque no les pueden ofrecer nada, a menos que les puedan ofrecer algo. Cuando el presidente les dice quédense, ¿qué les está ofreciendo? Bueno, ¿qué le van a ofrecer? Sí, ahí centralmente es la expectativa de construir un país diferente, donde dejemos de anhelar un pasado que alguna vez fue, porque perdimos esa expectativa de pensar que nuestros hijos o nuestros nietos pueden vivir mejor que nosotros. La verdad que la Argentina ha perdido. ¿Sí? Eso hace rato que sí. Sí. Entonces, pero la verdad que es un gran tema. ¿Sí? Van a tener que poner muchas ganas y y derramar mucho. Yo me acuerdo, y no es que esté aconsejando esto, y mucho menos ahora, pero cuando Alfonsín empezó a armar su línea adentro del radicalismo, que terminó ganando después en la interna, la coordinadora, que fue el grupo de jóvenes que lo sostenía, lo seguía y demás, tenía un programita que se llamaba, y no era por Zoom,
el radicalismo va a su casa. Y aunque sea 4 los que estaban en la casa, 2 iban a hablar con ellos. Bueno, ustedes no van a hacer eso ahora, porque bueno, primero que no, sería monumental, segundo que para eso está el Zoom. Pero, digamos, va a haber que entrar en todos los lugares donde ustedes puedan ingresar. Ahí lo vi a Mario Causino. A Mariano, sí, sí. Un abrazo, Mariano. Sí, ahí estaba. Ya para ir cerrando, Graciela, y agradeciéndote toda tu generosidad, ¿cuál es el otro? Charlábamos que hace poco estuvo en el club político Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves el equilibrio que viene haciendo con el gobierno nacional, la embestida con respecto a la Copa? ¿Cuál es tu Yo mirada? no sé, la verdad que no sé. Hoy cuando vi la acordada de la Corte, yo creo que lo comenté y ahora voy a hacerlo, dije, uy, perdió Horacio. Ojalá que no. Pero lo que me parece que Horacio ya no puede seguir en la misma, bueno, a lo mejor encuentra un espacio donde, pero es que Alberto Fernández se ha mimetizado con Cristina de Kirchner, a la cual realmente sí le importa, jamás manifestó ninguna preocupación, ni por la pandemia, ni por la situación económica, ni por la seguridad, el tema de la seguridad, ni por la inflación, ninguna de las cuestiones que preocupan a la mayor parte de la gente. Tiene una sola preocupación y parece habérsela inyectado al presidente. Es cómo modificar la justicia para sacarse de encima las causas que tiene pendientes ella y sus hijos. Bueno, me parece que vistas así las cosas, no sé si Horacio va a seguir, ojalá le den espacio, si le conviene, él verá lo que gobernar no es sencillo, y mucho menos si te van a apretar económicamente, ¿no? Y cuando pueden ser brutalmente feroces en la venganza. Eso es cierto. Preparémonos para eso. Graciela, como te decía, ya para ir cerrando, siempre al final hago algunas preguntas un poquito más descontracturadas. No sé si mirás Netflix, dijiste lo de Borgen ahí al pasar, recomendás algo que estás mirando, y aparte, bueno, has publicado unos cuantos libros, si estás leyendo algo o algún libro para recomendar acá a toda la audiencia que nos está escuchando. No, en este momento, ahora en este mismísimo momento no estoy leyendo ningún libro así destacado que pueda ser. Y la última cosa que vi en Netflix fue, agarré algo bien liviano porque para compensar los diarios y todas las cosas que se escriben a diario en el club político y demás, me agarré Enola Holmes, que es muy simpática, muy cómica. Pero bueno, si tuviera que recomendar una muy buena serie, es poco ortodoxa, es muy buena, a mí me gustó mucho. En fin, pero eso ya la vi hace un tiempito. Bueno, Graciela, agradecer también, hay varios amigos presentes, aparte del equipo de Burlingame, lo veo a Luis Rapoport, como decías, Mariano Causino, bueno, Emilio Perina. Elsa Kreisman, mi amiga Elsa Kreisman, que está ahí también. Un abrazo para Elsa, gracias a todos por sumarse, la verdad una charla muy rica, muy interesante, como siempre, escucharte, Graciela, es hiper ilustrativo y muy, muy interesante para pensar la Argentina. Y nos quedamos con esto, ¿no? En la proactividad para construir una propuesta, un futuro diferente, más allá de marcar y analizar los problemas que estamos atravesando.
Te mando un abrazo grande, Graciela, y un abrazo grande para todos y para todas. A todos ustedes, el abrazo, suerte, mucha fuerza, porque va a ser falta. Gracias, un abrazo, hasta luego.